El angustiante secreto de esta abuela. Descubre que su marido tiene amantes y trama su venganza. El sol empezaba a caer tras los edificios del tranquilo barrio de Madrid, pintando las calles con tonos dorados y anaranjados. Clara se encontraba en la sala de estar de su abuela Mabel, un lugar abarrotado de recuerdos y nostalgia. En la pared, un retrato enigmático de un hombre de mirada seria parecía vigilar cada paso. Aquel retrato era una herencia familiar, pero en ese momento un secreto oculto comenzaba a salir a la luz. «Mabel, cuéntame otra vez sobre él», pidió Clara, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. La abuela, con la piel arrugada como un mapa de historias vividas, sonrió. Pero esa sonrisa ocultaba un mundo de emociones. Clara se sintió atraída por la fuerza que emanaba de su abuela, por la sabiduría que parecía brotar de su mirada. La historia de Mabel tomaba giros apasionantes. Su juventud, las pasiones desenfrenadas, amistades entrañables, y aquel hombre, su esposo, al que había amado tan profundamente. Pero había algo en su tono que no cuadraba, una opacidad en la voz de su abuela que Clara no podía ignorar. Esa noche, movida por una extraña curiosidad, decidió investigar más. En un rincón polvoriento del desván, encontró una caja llena de cartas amarillentas. El corazón le dio un vuelco al leer el remitente en una de ellas. «Para mi querido Pedro». Las palabras se desnudaban con cada lectura, y se encendía un fuego helado en su interior. Su abuelo, el héroe que siempre había admirado, había tenido amantes. Aquel pilar de amor y fortaleza había traicionado a su abuela. Clara sentía que la opresión en su pecho la ahogaba. Miró a su abuela, que parecía flotar en un silencio tenso. ¿Podía haberlo sabido todo este tiempo? Las manos arrugadas de Mabel tenían la capacidad de crear y destruir, y allí Clara se paró al borde de un abismo moral. ¿Debería apoyar a su abuela en lo que parecía un plan de venganza? ¿O tratar de detenerla, salvar el legado de un hombre que había sido su faro? La atmósfera en casa se tornó espesa. El retrato del abuelo se volvió cada vez más amenazante. Mabel, lejos de ser una víctima, ahora se presentaba como una mujer herida pero decidida. Podía ver el brillo en sus ojos. ¿Está ella tramando algo en silencio, acechando como una leona lista para atacar? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mientras investigaba, se dio cuenta de que el escándalo no solo afectaría a su familia. Sus amigos también llevaban sus propios secretos. La deslealtad se extendía como un veneno, manchando las imágenes agraciadas que había tenido sobre su infancia y su comunidad. La rabia de su abuela podía convertirse en un fuego que consumiría mucho más que sus recuerdos. Cuando Clara volvió a mirar el retrato, su mente se llenó de preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar Mabel para obtener su venganza? Y lo más inquietante, ¿qué pasaría con su propia vida en el proceso? La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra oscura, y un nudo se formaba en su garganta. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese pojoroso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente. Increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara miró el retrato, inquieta. No podía sacudirse la sensación de que su mundo se tambaleaba. La historia de su abuelo, el héroe de su infancia, estaba ahora manchada de deslealtad. Pero lo que sentía en ese instante era solo el comienzo. Mabel se levantó. El silencio de la sala se volvió pesado. Clara la observó mientras su abuela se acercaba a una estantería llena de más recuerdos. «Clara», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, un sonido estruendoso resonó desde la cocina. El clamor de platos cayendo al suelo hizo que el corazón de Clara se detuviera un instante. «Mabel», gritó,
corriendo hacia la fuente del caos. Al llegar, la escena la impactó. Un hombre vestido con ropa desgastada, de pie entre los restos de una taza rota, miraba con ojos aterrados. Era un desconocido, pero eso no era lo más inquietante. Justo detrás de él, una figura familiar emergió de la penumbra. Era su madre, Elena, pero su expresión era de desespero total. «Elena, ¿qué está pasando?», preguntó Clara, el pánico haciendo eco en su voz. «Clara, no es lo que parece», dijo, sus manos temblorosas intentando mantenerse en pie. Ella los observaba a ambos, el extraño que parecía estar perdido y su madre que mantenía un aire de torrente emocional. Él sabe sobre tu abuelo». La confusión se apoderó de Clara. «¿Cómo que sabe? ¿Quién es?» «¿Él?» «Soy Miguel», tartamudeó el extraño, su voz quebrada. «He venido a advertirles, Mabel, él no era quien creías. Tu marido estaba involucrado en algo más grande. No solo amantes. Necesitaban que no hablara». Clara sintió un vuelco en el estómago. Su abuela, que había sido una figura fuerte, comenzó a desmoronarse. «¿Qué más sabes?», preguntó Mabel, su voz sonando como un hilo delgado. Él tenía negocios turbios, la gente con la que trataba». Miguel se llevó las manos a la cabeza, como si intentara contener la tormenta estallando dentro de él. Era un corrupto, no solo un amante. Hizo cosas horribles. El aire se volvió pesado, las palabras de Miguel como dagas. Mabel dio un paso atrás, sus ojos reflejando la verdad que nunca había querido ver. El legado de su esposo, un hombre que hasta ahora había representado el amor perfecto, era un fardo de traiciones y sombras. «No puedes decir eso, no puede ser», Clara exclamó, su mente chocando con la idea de una viejita inocente enredada en un nido de serpientes. «¿Por qué no lo dijiste antes, Mabel?» «No sabía, no quería creer». La voz de Mabel se quebró, llenando la habitación con un dolor palpable. Se sentó en una silla, temblando. «¿Qué más no sé?». Un silencio se apoderó de la cocina, quebrado solo por el crujir de los trozos de cerámica en el suelo. Entonces Miguel tomó la decisión de desvelar más. Él te dejó pistas en su último año, documentos escondidos. Planeaba irse. No solo de ti, de todos. Clara sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué quieres decir? ¿Todo esto era un juego? ¿Una mentira?» «Tu vida, Clara, la mía. Todo lo que creías. La verdad se queja ahora y está más cerca de lo que imaginas». La voz de Miguel resonaba, y con cada palabra, la oscuridad venía. El reloj sonó desde el salón, marcando el paso del tiempo y de una vida que había sido cuidada y protegida tras una cortina de secretos. Clara miró a su madre, luego a su abuela. El caos que se les ataba era solo un primer golpe. La venganza de Mabel, su dolor, se habían vuelto a un lado. Y ahora tenía una verdad desconcertante que enfrentar. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Clara, con la garganta apretada y el futuro ensombrecido por un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras el eco de sus palabras desaparecía, un nuevo tremor de incertidumbre se cernía sobre ellas. Mientras el silencio pesado se asentaba sobre la cocina, Clara sentía que el aire se volvía denso, como si le presionara el pecho. Cada palabra de Miguel era un golpe. Una verdad que desgastaba su fe en la imagen heroica de su abuelo. Pero el terrible espesor de la revelación no solo afectaba a Mabel y a Clara. La vida de todos, su historia, colgaba de un hilo. «¿Qué más sabes?», insistió Mabel, casi suplicante. Su determinación parecía quebrarse con cada palabra que salía de los labios de Miguel. Él estaba implicado con gente que no perdona. La última vez que vino a casa tenía miedo. Sabía que había cruzado líneas. Las cartas, los documentos, todo se lo llevaban sus socios. No solo tenía amantes, Mabel, tenía enemigos, dijo Miguel, sus ojos abiertos como platos, reflejando un profundo miedo. Clara quiso preguntar más, pero la piel de su cuello se erizó, y un ruido detrás de ellos la hizo volverse bruscamente. Una puerta se abrió de golpe. Su madre, con la cara pálida, gritó: «¡Detrás de ti!». Antes de que pudiera reaccionar,
Un hombre de complexión robusta, con un rostro que irradiaba agresión, se lanzó hacia Miguel. Todo pasó en un instante. La figura anónima derribó a Miguel contra el suelo y con una frialdad que helaba la sangre, lo inmovilizó. Clara dio un paso atrás, su corazón latía desbocado, y Mabel, completamente perdida, solo podía mirar. Sabía que vendrías, no debiste hablar, siseó el atacante, con una voz grave que reverberaba en la habitación. Clara pudo ver un brillo metálico en su cinturón, un arma. El terror la paralizó. «¡Aléjate de él!», gritó Clara, pero su voz era un susurro frente a la tormenta. Mabel se cubrió la boca horrorizada. Era su hogar, su refugio. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Él no sabe nada. No tiene que saberlo, dijo el hombre, sin quitar la mirada de Miguel, quien luchaba por liberarse. Clara sentía que su ser se desmoronaba. Algo se rompía en su interior. Lo que había sido un simple descubrimiento se volvía una peligrosa guerra. «Eso no es así. Él tiene que hablar. Él tiene que explicarlo todo», replicó Mabel, su voz temblando de ira y tristeza. Era un grito de guerra y de dolor, una declaración de que ya no podía más con el secreto. El hombre sonrió, un gesto cruel. «Te advierto que esto se va a complicar, Mabel. No pensabas que el pasado se quedaría quieto, ¿verdad? La verdad tiene un precio, y esa cuenta se pasa a quien tiene los secretos». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Clara, tratando de mantener su voz firme. En ese instante, el atacante se volvió hacia las tres, y un aire de triunfalismo llenó la habitación. «El legado de tu abuelo no solo incluye amantes. Ha dejado otras cosas atrás, que tendrán que ver con las vidas de todos ustedes. El juego apenas comienza. Y tú, Clara, serás parte de todo esto». Entonces, algo pasó. Miguel, en un último intento por liberarse, logró empujar al hombre, que perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Un breve momento de caos. Y luego, silencio, violento, sorpresivo. La figura cayó a un lado, inerte. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su corazón latía con fuerza en sus sienes. Santiguada por lo que había presenciado, el miedo se convirtió en una mezcla complicada de horror y confusión. Mabel se acercó con movimientos temblorosos, su mirada fija en el hombre caído. «¿Qué hiciste, Clara? Dios mío, esto va a arruinarlo todo». Pero Clara se sentía atrapada entre el pasado y un futuro destrozado, entre las sombras de secretos que ahora parecían cobrar vida. Él sabía. «¿Y ahora quién lo va a cerrar? ¿Qué vamos a hacer?», soltó Clara, mientras su madre la miraba con terror. La pregunta quedó en el aire, como una sombra oscura que se cernía sobre ellas. Las emociones chocaban en su interior. Mabel, arrastrando su dolor, golpeó el suelo con el puño. «No, no puede ser el fin. Debemos descubrir la verdad antes de que sea muy tarde». La incertidumbre, esa bestia voraz, se abalanzaba sobre ellas. Clara se dio cuenta de que aquello solo era el comienzo de algo mucho más profundo y turbio. Las piezas del rompecabezas de su familia estaban empezando a encajar, pero al mismo tiempo, nuevos secretos amenazaban con desmantelar todo lo que creía. ¿Hasta dónde estarían dispuestas a llegar para exponer la verdad? El futuro era tan oscuro como el retrato en la pared. El silencio en la cocina era abrumador. El peso de lo reciente absorbía el aire, y Clara sentía que cada segundo se estiraba como un chicle viejo. Mabel, con los ojos fijos en el hombre inerte, apenas podía procesar la nueva realidad. Las palabras de Miguel, los secretos del abuelo, todo se enredaba en un torbellino de confusión. «Nos tenemos que ir de aquí ya», exclamó Clara, su voz repleta de pánico. Pero justo cuando giró para buscar la salida, el sonido de unos pasos apresurados resonó en el pasillo. Clara contuvo la respiración. Alguien más estaba en la casa. «¿Quién más viene?», murmuró su madre, sus manos temblorosas temiendo lo peor. Las tres mujeres intercambiaron miradas, un cóctel de miedo y determinación en sus rostros. Sin aviso,
La puerta de la cocina se abrió de golpe, dejando entrar a otra figura. ¿Qué está pasando aquí? La voz era familiar, pero la figura era un espejismo oscuro, porque detrás de él estaba el padre de Clara, Javier. Su rostro se contorsionaba entre la preocupación y la ira. «Papá», gritó Clara, pero el terror no la abandonaba. «Tienes que sacar a mamá y a la abuela de aquí. Algo terrible ha ocurrido». Pero Javier, en lugar de atender al llamado de su hija, se dirigió al hombre caído. «Miguel, ¿por qué está aquí? ¿Qué le ocurrió?». Su tono pasaba de la confusión a la desesperación. Sin embargo, tan pronto como vio el estado del hombre, una sombra de reconocimiento atravesó su expresión. Clara sintió que el mundo se volvía borroso. «Él sabe más de lo que imaginas», dijo. «¿Más de lo que imagino? ¿Qué más? ¿Qué te han hecho?», gritó Javier, acercándose al cuerpo de Miguel, sin darse cuenta de la creciente tensión que se agitaba en el aire. Como tormenta en el horizonte. «Papá, no». Clara intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. En un momento caótico, su padre se agachó para verificar el pulso de Miguel, pero algo lo detuvo. Su mirada se detuvo en el cinturón del hombre, donde una pequeña caja metálica brillaba entre los restos de la cerámica rota. «Detente», gritó Mabel, y su voz, con un eco de autoridad inesperado, hizo que todos se quedaran inmóviles. «No te acerques a eso, Javier. No es lo que crees». Pero un grito repentino interrumpió la atmósfera tensa. «No», exclamó Clara. Un resplandor blanquecino emergió de la caja mientras Javier la abría, y en ese instante el caos estalló. Un destello brillante llenó la habitación. Un estruendo sacudió el espacio. Clara sintió como si una bomba hubiera estallado en su pecho. Todo se volvió confuso. En medio de la brillantez, una voz resonó. Provenía de la caja. «Estás involucrado, Javier. Siempre lo estuviste». Una figura etérea emergió, proyectando sombra y luz, con ojos llenos de secretos y desengaños. Los rostros de Mabel y Elena se contorsionaron en horror. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», balbuceó Elena, mientras la aparición tomaba forma, revelando un rostro familiar y al mismo tiempo extraño. Era la abuela de Clara, la madre de su padre, que había desaparecido años atrás. Su mirada llena de dolor y resoluciones inquebrantables atravesó la habitación. «¿Abuela?», aulló Clara, ciega de incredulidad. «Tu abuelo no solo dejó amantes, dejó un legado sombrío. Y lo he ocultado porque tu padre era parte de ello», dijo la figura, señalando a Javier. Clara sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué? No puede ser». «Lo lamento, Clara. Necesitamos el artefacto para romper el ciclo», murmuró Javier, su voz ahora temblorosa. «No sé por qué, tenía que mantenerlo lejos de ti, lejos de toda la familia. Pero ahora el juego ha empezado». Y ahí estaba. Un nudo apretado de dolor, miedo y culpa se formó en el pecho de Clara. Miró a su padre y se preguntó cuántos secretos había escondido, cuántas sombras habían enredado su vida. Todo lo que creía conocer se desmoronaba. «No, esto no puede ser real», murmuró Clara, con las manos temblando, mientras la verdad se deslizaba como un veneno, inyectando desconfianza en su corazón. Ahora, en lugar de buscar venganza contra su abuelo, las preguntas giraban como remolino. «Mabel, la verdad apenas comienza a salir a la luz», dijo la figura. «Extiende su mano hacia donde estaba Miguel. Es un legado de sombras, y tú también estás atrapada en él». El aire se volvió más denso, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. La pregunta que flotaba en la habitación era clara. ¿Cuántos secretos más harían falta para revelar lo verdaderamente devastador? El silencio en la cocina se volvió monolítico, mientras la figura de la abuela de Clara se hacía más clara en el brillo de la caja. La revelación de que su familia estaba atrapada en un entramado de secretos que ella apenas comenzaba a entender, era como un peso en su pecho. «¿Qué legado?», Clara alcanzó a preguntar, una mezcla de miedo y curiosidad, cuando la figura empezó a desvanecerse. Pero antes de que pudiera comprenderlo todo, un rugido sordo atravesó la habitación. Un estruendo de cristales hacía añicos resonó desde la sala.
como si el mismo aire estuviese desgarrándose. Unos pasos pesados resonaron, y la puerta se sacudió. Clara y las mujeres giraron instintivamente hacia el origen del sonido. En el umbral de la cocina, un hombre alto y enérgico entró a la habitación. Su rostro estaba cubierto de marcas de lucha, y su mirada, fija y decidida, parecía desplazarse de Miguel al rostro. «De Javier, no hay tiempo», gritó el recién llegado, y Clara reconoció al instante a su primo, Lucas, con sus ojos grisáceos llenos de pánico. «¿Lucas? ¿Qué? ¿Por qué estás aquí?», balbuceó Clara. «Lo que están buscando, no hay tiempo para explicaciones». Lucas tomó su mano, arrastrándola hacia la salida. «Ellos vienen por nosotros». «¿Ellos? ¿Quiénes?», replicó Clara, pero su voz estaba ahogada por el latido frenético de su corazón. «Los que siguen a Miguel y a tu abuelo están aquí porque saben que él habló», agregó Lucas, lanzando una mirada al cuerpo inerte de Miguel en el suelo. «Si no escapamos ahora, podríamos ser los próximos». El pánico creció, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador de Mabel rasgó el aire. «¡No!», retumbó en la cocina. Se agachó para revisar a Miguel, y el horror en su rostro iluminó la gravedad del momento. «Debemos salir ya», insistió Lucas, arrastrando a Clara hacia la salida, mientras Javier se acercaba a Mabel, su expresión de desesperación tornándose oscura. «¿Qué has hecho, Clara?». Mabel balanceó la cabeza, su voz cargada de horror ante la verdad revelada. «¿Acaso has involucrado a más personas en esto?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. La figura de su abuela desvaneció, y el legado se tornó en un laberinto de dolor. Pero todo cambió cuando un disparo sonó en el pasillo. Un estruendo que resonó como un eco de muerte. Todos se congelaron. «El artefacto», dijo la figura etérea. Su voz resonando aún en el aire, llena de desespero. Él no solo tenía amantes, tenía enemigos que buscarán venganza. El tiempo se agota. La ventana estalló, cristales volando en todas direcciones. Lucas empujó a Clara hacia el suelo. El mundo se llenó de gritos, caos y el sonido de pasos pesados acercándose. Afuera, ahora. Clara se arrastró, ignorando el dolor punzante en su rodilla, arrastrándose detrás de Lucas. «¿Dónde está mi madre?», gritó, el terror llenando su voz. Pero antes de que pudiera buscar un rostro familiar, un brillo oscuro apareció en la esquina de la cocina. El enemigo había entrado. Un hombre corpulento y de mirada feroz se posicionó, sosteniendo un arma, su rostro una mueca de furia. «Clara», dijo, y la voz le sonó disturbantemente familiar. ¿Tú eres?» Se quedó paralizada al ver la mirada fría y calculadora de quien una vez había llamado tío. Su corazón se detuvo. «Ricardo, ¿qué haces aquí?». «Implicado siempre estuve. Todo este tiempo, el legado de tu abuelo no solo son amantes, es poder. Y tú, Clara, eres el puente». Los ojos de Clara se abrieron con incrédula desesperación. «¿El puente? ¿Qué estás diciendo?». Un revuelo de voces cercanas resonó mientras Lucas trataba de cubrirla, y la gravedad de las palabras de Ricardo se sentía como un cuchillo en su pecho. El legado que había creído estaba lleno de traiciones, era solo la superficie. Clara se dio cuenta de que la lucha no solo era por su familia, era por su vida. «Espera, Ricardo», grita Javier, tratando de intervenir. Pero la presión se intensificaba. «¿Por qué?». «Porque tú también formabas parte del plan, Javier. Tu padre y yo hicimos un trato. Pero ahora Clara es la clave. Ella puede tomar el control, o todo se vendrá abajo». El odio en los ojos de Ricardo era palpable, y Clara sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Mabel, Elena, incluso Miguel, todos estaban atrapados en esto. Esa hermosa narración de amor y valentía se desmoronaba, revelando un horror que no podía comprender. El silencio se rompió nuevamente, con una explosión que resonó en el fondo de su mente. La verdad enredada, la leyenda en la que había creído toda. «Su vida era una mentira. ¿Qué vamos a hacer ahora?», susurró Clara, aún con temor de lo poco que quedaba de su mundo.
mientras la mirada plácida de Ricardo se fijaba en ella con interés. Todo estaba en juego. Ella podía sentirlo, a unos pasos de estar atrapada. El silencio en la cocina se volvió opresivo, y Clara sintió su respiración entrecortada. Ricardo, con su mirada fría y calculadora, parecía un depredador acechando a su presa. «Eres el puente», había dicho. ¿Pero qué significaba eso? Su mente era un torbellino de confusión y miedo. «¿Qué quieres decir con eso?», repitió Clara, tratando de aferrarse a alguna lógica en mitad del caos. Ricardo se inclinó un poco hacia ella, un brillo oscuro en su mirada. «El legado de tu abuelo. Su fortuna no solo se basa en amantes, sino en algo más profundo. Algo que solo tú puedes activar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un grito de su madre la sacó de su trance. «Clara, ten cuidado». Mabel intentaba apartar a Javier, quien parecía en un estado de furia confundida. Las tensiones se disparaban, y el ambiente se tornaba cada vez más tenso, como una cuerda lista para romperse. «Lucas, llevémoslas de aquí», gritó, pero en un instante, un sonido explosivo retumbó como un trueno en la habitación. La puerta voló, astillándose en 1000 pedazos, y una figura se lanzó hacia ella, un hombre desconocido. Los fragmentos de madera arrojados a su alrededor volaron como proyectiles y el terror se apoderó de Clara. «¡No hay tiempo!», gritó Lucas, empujándola hacia la salida. El hombre, un guardaespaldas de Ricardo, apareció de entre los escombros, con una mirada amenazante, y extendió su mano hacia Clara. «El artefacto es nuestro». Pero antes de que pudiera reaccionar, algo imprevisto sucedió. Mabel, en un instante de rabia y desesperación, se interpuso entre ellos. «Tú no tocarás a mi familia», gritó con los ojos llenos de dolor. Sacó algo de su bolso, una pequeña pistola. Clara se quedó boquiabierta. No sabía que su abuela había tenido un arma. «Mabel, no», gritó Clara, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La tensión aumentaba, y el aire se volvió espeso de una forma aterradora. «Retrocede», ordenó Mabel, apuntando al hombre con una mano temblorosa. Clara nunca había visto a su abuela así, tan valiente y al mismo tiempo tan frágil. Ricardo, al ver la determinación de Mabel, su rostro se tornó sombrío. «No deberías hacer esto, Mabel. No sabes en qué te estás metiendo». Pero antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo resonó desde el exterior. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, irrumpieron en la casa, como un torrente de sombras. Clara sintió que el pánico la devoraba. «¡Nos están rodeando!», gritó. Y en ese momento la mirada de su madre se encontró con la de Clara, una mezcla de horror y determinación. «Vamos, tenemos que irnos», exclamó Lucas tirando de Clara hacia la salida, pero su abuela no parecía dispuesta a retroceder. «Mabel, no», Clara gritó, pero su abuela, en un arranque de valentía, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la habitación, y el hombre que se había lanzado sobre ella cayó al suelo, inerte. El caos se desató. «La policía está de camino. Nos descubrirán». Lucas arrastró a Clara con fuerza, pero antes de que pudieran salir, la figura espectral de su abuela se desvaneció mientras los hombres de negro se acercaban, con miradas llenas de enojo y sed de venganza. «¿Sabes lo que has hecho?», rugió Ricardo, su voz resonando con un aire de amenaza. «Esto es solo el principio. Tu abuela ha sellado su destino». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La valentía de su abuela había estallado en un acto de desesperación, y la verdad se precipitaría sobre ellos como una ola. Pero mientras huían, un secreto profundo y oscuro parecía ocultarse entre las sombras. La verdad sobre su familia, las traiciones, ahora amenazaban con salir a la luz. Todo lo que había conocido, todo lo que había amado, podía cambiar en un instante. ¿Cuánto conocimiento tenía Mabel oculto tras su valentía? «¿Qué vamos a hacer?», murmuró Clara. Un nudo se formaba en su garganta mientras observaban el caos desbordarse a su alrededor.
una tormenta perfecta de secretos y mentiras. Y mientras el eco del disparo resonaba en sus mentes, Clara comprendió que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué otras sorpresas les aguardaba en un camino lleno de traiciones? Clara se sintió como si el tiempo se detuviera. Todo ocurría demasiado rápido. Su corazón latía con fuerza, mientras Lucas la empujaba hacia la salida. El caos se desató. Mabel sostenía la pistola temblando, su rostro marcado de determinación y miedo. Pero Clara sabía, en el fondo, que la situación se estaba volviendo insostenible. Con un grito de desesperación, Ricardo retrocedió un paso, su rostro dentado en una mueca de ira. Esto no termina aquí, Clara. La sangre llama a la sangre. En ese instante, la pulseada entre la vida y la muerte se volvía cada vez más complicada. La cocina se había transformado en un campo de batalla. Justo cuando Clara intentaba comprender el caos que la rodeaba, un nuevo estruendo rompió el aire. Una llama brilló desde el fondo del pasillo, expandiéndose rápidamente. ¡Fuego!, gritó Lucas. El grito retumbó en la habitación, mezclándose con el olor a quemado. «Corran», Mabel exigió, guardando la pistola en su bolso y tomando a Clara del brazo. Pero antes de que pudieran moverse, un ruido ensordecedor eliminó cualquier esperanza. La puerta principal se abrió de un golpe. Y una figura se paró allí, imponente y oscura. Clara se quedó paralizada. «¡Detente!». La voz era profunda y resonaba con poder. De la figura emergió otra sombra. Clara dio un paso atrás. Su abuelo, Pedro. Pero ¿cómo podía ser? Era una presencia tan firme como la que recordaba su esencia rodeada de un aura misteriosa. «¿Qué significa esto?», exclamó, su voz llena de incredulidad. El fuego extendiéndose detrás de ellos parecía insignificante ante la revelación. «Tu abuelo», comenzó Mabel. Pero Pedro alzó una mano. «No hay tiempo. Clara, escucha. Necesitas saber la verdad. Todo lo que has creído sobre tu familia es una ilusión. He vuelto porque hay algo que debes hacer». El tánico estaba a punto de consumir a Clara, pero algo en la mirada de su abuelo la detuvo. «¿Qué verdad?», preguntó, sus palabras apenas saliendo de sus labios. «Tu madre no es quien crees, ni tú tampoco». Aquello resonó en su mente, como si explotara una bomba. El tiempo se detuvo nuevamente. Su madre, la mujer a quien siempre había conocido, la que había amado. El legado que necesitas no solo está en tu abuelo, sino en partes de cada uno de nosotros. Elena siempre supo más de lo que decía. «No», gritó Clara, un nudo en la garganta. «No puede ser». Mientras sus palabras fluyeron, una extremidad del fuego comenzó a acercarse, llenando la habitación de humo. Ricardo se dio cuenta, y en un momento de distracción, luchó con un de sus hombres por su arma. «Esto se está volviendo una locura», gritó Lucas, empujando a Clara hacia atrás. Pero era demasiado tarde. El fuego atrapó el material, extendiéndose rápidamente. La figura de su abuelo parecía desvanecerse en el aire. «Debes elegir, Clara. ¿La verdad o el fuego? Una decisión que te afectará a ti y a todos aquellos que amas. Debes decidir ahora». «No tengo tiempo», Clara gritaba, el miedo hundiéndose en su pecho. La urgencia era palpable. En ese momento todo parecía desmoronarse, y ella se encontraba en el centro. Los gritos y murmullos aumentaron, y de repente, el ambiente se volvió caos. Mabel se había separado de ellos, tirando de la pistola hacia otra figura que se acercaba. Era la madre de Clara. Pero su rostro se había transformado. Consciente de que había algo más en juego, dibujó una línea entre la vulnerabilidad y la ambición. «Esto va más allá de lo que imaginas», exclamó Elena, un brillo de determinación oscura en sus ojos. «Todo tiene un precio. Y tú eres el puente, Clara». Todo se volcó. La realidad en la que había vivido se desmoronaba. Clara miró a su alrededor, el fuego ardiendo entre ellos, y por un segundo todo se detuvo. La confusión cubría la habitación, mientras los secretos familiares amenazaban con consumirla. Y una nueva pregunta flotaba en el aire. ¿Podía escapar de la verdad devastadora que apenas comenzaba a comprender? Clara sintió como si el aire se espesara.
Su mente era un torbellino. Su abuelo estaba frente a ella, hablando de secretos y legados. «¿Qué verdad?», repitió, sintiendo que el miedo se apoderaba de su pecho. Entonces, algo que los demás parecían no notar ocurrió en una fracción de segundo. El estallido del fuego resonó en sus oídos, mientras la figura de su abuelo comenzaba a desdibujarse, como si el humo lo consumiera. Pero justo antes de desaparecer, su abuelo se giró un momento hacia Mabel, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Despierta, Mabel. La verdad está en el reloj». Fue un instante fugaz, pero el eco de esas palabras resonó en Clara, como un trueno. «¿El reloj?», pensó, mientras la habitación temblaba bajo la presión del caos. El fuego empezaba a envolver la cocina, llenando el aire de un humo denso. Mabel soltó la pistola, mirando a Clara. «¿Qué significa eso?». «Tenemos que salir», gritó Lucas, pero Clara no podía moverse. Una sensación abrumadora la mantenía pegada al suelo. La visión de su abuelo desapareciendo la ahogaba. «Clara, ahora», insistió Lucas, la tomando del brazo y arrastrándola hacia la salida. Pero de repente, el hombre misterioso, su tío Ricardo, dio un paso hacia atrás. «No se irán tan fácil», dijo, sus ojos destilando rabia mientras sacaba un arma de su chaqueta. «Ricardo, detente», exclamó Mabel, pero su voz se perdió en el estruendo del fuego. Clara sintió el humo en sus pulmones. El aire caliente la asfixiaba. Y en ese momento, todo cambió. De la nada, el suelo bajo sus pies tembló. Las paredes de la cocina empezaron a crujir y una explosión resonó. Un fragmento de pared voló por los aires, lanzando escombros a su alrededor. Clara cerró los ojos, cubierta de polvo y fragmentos voladores. Cuando los abrió, el caos continuó, pero algo en el aire había cambiado. Una luz intensa surgió detrás de Ricardo. Era casi sobrenatural. Clara, temblando, miró a su alrededor. Mabel y Elena estaban paralizadas, pero cuando la luz se extinguió, reveló algo que las dejó boquiabiertas. Un hombre de pie en la entrada. Su vestimenta era antigua, como de una época pasada. Tenía una mirada penetrante, y su rostro era igual al de su abuelo. «Pedro», susurró Mabel, su voz temblorosamente entrecortada. «¿Eres tú?». «Soy tu pasado», dijo el hombre, su voz resonando con un eco ancestral. «Soy parte del legado, y no estoy aquí para hacer daño. Estoy aquí para reparar lo que se rompió». Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Qué quieres decir?». «Tus secretos me han costado demasiado». La confusión la invadía, pero en su pecho un pequeño atisbo de esperanza brilló. «Necesito que escuches», continuó el hombre enérgico. «Cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. Javier, tu vida ha estado llena de decisiones erradas. La verdad que tenías se desvelará. Y Clara, el reloj es la clave para restablecer lo que se perdió». El fuego seguía retumbando, pero la presencia del hombre parecía cambiar la energía en la sala. «Solo tú puedes activar el tiempo. Tú eres la única que puedes salvar a la familia. Pero debes tener valor». «¿Salvar a la familia?». La incredulidad en la voz de Clara fue palpable. ¿Qué había en ese reloj? ¿Era un artefacto mágico? ¿Una pieza fundamental en un rompecabezas lleno de secretos? Un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Era la madre de Clara, su rostro desfigurado por el terror. «El fuego se está esparciendo. ¡Fue a todos!». Mabel trataba de empujar a todos hacia la puerta angustiada. Pero cuando Clara miró hacia los ojos de su abuelo, entendió. Todo lo que pensaba que sabía, todo lo que había creído, podía no ser más que una ilusión. «Espera, abuelo, ¿qué pasó realmente con el reloj?». La habitación se llenó de murmullos. La tensión era palpable. Y con la última chispa de luz, antes de que la realidad se desvaneciera, Pedro dijo: «Lo que descubrirás cambiará todo. Estás a punto de despertar a un mundo que jamás imaginaste. Pero recuerda, cada secreto tiene un precio». Un estruendo violento retumbó mientras todo comenzaba a oscurecerse. Entre la confusión, el rostro de Clara se llenó de terror, pero también de determinación. La verdad estaba al alcance,
y el tiempo se desvanecía. ¿Qué más le esperaría en ese misterioso legado? La última imagen que retumbaba en su mente era la voz de su abuelo resonando. Encuentra el reloj y salva a la familia. Clara comprendió. La batalla apenas comenzaba. El caos en la cocina se volvió palpable. Clara sintió cómo el corazón le latía en el pecho con fuerza desmedida. El fuego crepitaba detrás de ella. El humo se enroscaba en sus pulmones. «Abuelo». «No te vayas», gritó, pero él, con una mirada decidida, desapareció en un vórtice de sombras y llamas. «No hay tiempo», replicó Mabel, empujando a Clara hacia la salida. Lucas, visiblemente nervioso, le seguía el juego, arrastrándola mientras el calor del fuego les golpeaba en la espalda. La situación se volvía más desesperante con cada segundo que pasaba. La realidad parecía desvanecerse, convirtiéndose en una pesadilla. «Esto no puede estar pasando», exclamó Clara. Pero antes de que pudieran escapar, el sonido de pasos firmes resonó en el pasillo. Ricardo, el tío de Clara, se movió como un depredador enfocado en su presa. «No se irán tan fácil», dijo con una sonrisa oscura, acercándose con un arma en la mano. «Apártate, Ricardo», gritó. Mabel, mientras flexionaba los dedos alrededor de la pistola, pero su voz se llenaba de dudas. Clara sintió la opresión en su pecho. «¿Por qué? Es de la familia». «Eso es precisamente lo que quiero que entiendas», respondió él, su mirada cada vez más fría. «Esto no es solo sobre el legado. Hay un juego más grande en marcha, y tú, Clara, eres la clave». En un momento de distracción, Lucas se lanzó hacia Ricardo, intentando quitarle el arma. Pero Clara estaba tan absorta en la peligrosa conversación que no se dio cuenta de que Mabel estaba enfrentándose a su propio demonio. El fuego se iba esparciendo, y el ambiente se tornaba irrespirable. «Te lo advierto, Ricardo, no voy a dejar que hagas daño a mi familia». Entonces, algo en la atmósfera cambió. El aire se volvió más denso y un relámpago de luz roja parpadeó en el fondo. Clara se dio vuelta y vio cómo un objeto volador, pequeño pero brillante, se precipitaba hacia ellos. «Cuidado», gritó, pero era demasiado tarde. El objeto explotó en una lluvia de fragmentos y al instante todos fueron empujados hacia atrás. El dolor la recorrió. Clara sintió que el mundo se desvanecía. El eco de los gritos se mezclaba con el silencio espeso del momento. Todo se volvió confuso. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a su abuelo de pie, pero algo no encajaba. Su abuelo no tenía la misma mirada. Las sombras a su alrededor eran más intensas. «Pedro», balbuceó Clara, sintiendo que la realidad se rompía. «Eres tú». «No soy quien crees, Clara», respondió él, con una voz profunda que resonaba en sus entrañas. «El reloj es solo una parte del juego. Tu padre, tu madre, todo esto se ha basado en mentiras diseñadas para protegerte. El tiempo corre, y tú eres la que debe decidir». ¿Decidir qué? La confusión se transformó en horror. Decidir si permanecer en la oscuridad o iluminar la verdad. Lo que está en juego no es solo tu vida. Es el legado de todos nosotros. En ese momento, el rostro de Clara se contrajo. En un abrir y cerrar de ojos, todo adquirió un sentido. No solo era su pasado. El que estaba en juego, un sudor frío le recorrió la espalda. «¡Mamá!», gritó, y antes de que pudiera moverse, Ricardo se abalanzó. La fuerza de su abrazo fue devastadora, y sus palabras susurradas, un oscuro eco en su mente. «El reloj está oculto. La verdad será revelada solo cuando estés lista. No quiero que cargues con esto», dijo, como si finalmente hubiera revelado un secreto que había mantenido oculto durante años. «Todo esto gira alrededor de tu madre. Ella ha sido parte de algo mucho más grande de lo que piensas». El caos que había rodeado a Clara se le desvaneció, y al mismo tiempo un torrente de preguntas la asaltó. ¿Qué había hecho su madre que era tan oscuro? ¿Qué secreto estaba ocultando? ¿Qué había hecho que su padre y su abuelo se enfrentaran de esa manera? Su mundo se tambaleaba. Y así, mientras todo parecía desmoronarse a su alrededor, Clara se dio cuenta.
de que el verdadero enemigo era aquel que era más cercano a ella. Ricardo no era solo un tío, era un cómplice en una manipulación más grande, una traición que desenterraría podridos cimientos familiares. Clara, dijo Ricardo extendiendo un brazo hacia ella. Todo depende de ti, confía en mí. Pero el eco de sus palabras fue consumido por el fuego rugiente, transformando la conversación en un oscuro laberinto de secretos aún sin revelar. Mientras el peligro se acercaba, Clara comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría confrontarlo? Que la estaba llamando. ¿Podría descubrir el reloj que contenía su destino antes de que fuera demasiado tarde? Clara estaba paralizada, el frío de la travesura familiar pulsando en su pecho. Pedro, su abuelo, había desaparecido, y el caos en la cocina alcanzaba su punto álgido. Ricardo se estaba acercando. Su mirada era de depredador. La presión en el aire era palpable y el fuego comenzaba a devorar las paredes. Mabel y Lucas la arrastraban hacia la salida, pero Clara se negaba a dejar a su madre atrás. «Elena, ven», gritó Mabel, su voz desgarradora resonando por encima del ruido. Pero Elena, atrapada entre la confusión y la revelación, parecía batallar con todo lo que había descubierto. Clara sintió ese tirón en el corazón. Había tanto que aún no sabía, tanto que el fuego había consumido en la penumbra. «Ricardo, suéltame», gritó Clara, sintiendo el ardor de la rabia. «Tú no puedes controlarnos, eres parte del problema». «Soy parte de la solución», replicó él, el veneno en su voz palpable. «El reloj es más que un simple objeto. Es un legado de secretos, y tú, Clara, debes decidir si lo vas a romper o si lo vas a conservar». Un estruendo sacudió la habitación. Los cristales volaron a su alrededor. Clara tomó aliento, el sudor le caía por la frente. «Tienes que dejar esto, Ricardo». Su voz traspasó la corriente de caos. «No puedo dejar que esto termine así». Pero mientras las llamas devoraban. El fondo del pasillo. Un nuevo pensamiento la golpeó. El reloj. La última frase de su abuelo reverberaba en su mente. El objeto que podía cambiarlo todo estaba más cerca de lo que pensaba. Una chispa de esperanza encendió, brillando incluso en medio de la oscuridad. Sin pensarlo, Clara empujó a Lucas hacia la entrada, su respiración hecha un torbellino de miedo y determinación. La valentía la inundaba. «¡Vamos!», exclamó, y en un instante de coraje desenfrenado, dirigió su mirada hacia el lugar donde su abuelo había desaparecido. «El reloj está allí». Mabel y Elena intercambiaron miradas de preocupación, pero Clara sabía que no había tiempo. La verdad sobre su familia, todo lo que creían saber, estaba a un paso de revelarse. El fuego pronto se comportaría como un monstruo. Arrastrándose entre los escombros, Clara llegó a la habitación y vio el brillo plateado en un rincón. «¡Allí está!», gritó, apuntando al objeto. Con un movimiento rápido, se acercó y lo tomó. Mientras lo hacía, el calor del fuego abrazó su piel, aproximándose. Sin embargo, el terror sutil fue reemplazado por claridad. Al sostener el reloj, sintió un poder recorrer su cuerpo. «Esto es», murmuró, entendiendo que tenía que activar lo que contenía. «Esto puede romper ciclos». Mientras regresaba, Mabel gritó al ver cómo las llamas consumían el edificio. «Déjalo, Clara. No te arriesgues». «No puedo. Esto determina el destino de nuestra familia. Necesito hacerlo». En su interior, los miedos comenzaron a disiparse. El reloj era más que un artefacto. Era una conexión con su verdad. Justo cuando Clara se giró para unirse a su madre y su abuela, el suelo tembló nuevamente. Ricardo se abalanzó hacia ella, tratando de arrebatarle el reloj. «¡Eso no te pertenece! No puedes pararme más». Con una fuerza que parecía no ser suya, Clara levantó el reloj y se iluminó en un resplandor cegador. Todo se congeló. Los gritos se convirtieron en murmullos apagados y el tiempo se detuvo. En cuestión de segundos, Clara se dio cuenta. Las sombras a su alrededor comenzaron a disiparse, revelando las sombras de su abuelo, sus secretos y el legado que había escondido con tanto recelo.
Esto es solo el comienzo, susurró Pedro, su figura desvaneciéndose lentamente. Clara sabía que no podía volver atrás. Cuando el tiempo reanudó su curso, Clara se encontró de pie, rodeada por su familia, los rostros marcados por la confusión. «Clara, ¿qué hiciste?», exigió Mabel, sus ojos abiertos como platos. «Cambié cómo funcionan las cosas», dijo Clara, sintiendo que su valentía se transformaba en fuerza. «Podemos empezar de nuevo». Y mientras las llamas se extinguían con el paso del tiempo, un sentimiento de alivio y esperanza llenó el aire. Pero su viaje apenas comenzaba. La verdad se había revelado, pero las sombras de la historia aún acechaban. El legado de su familia estaba ahora en sus manos. «Recuerden», dijo Clara, mirando a cada uno fijamente, «esto no se acaba aquí». Cuando el último destello del fuego se desvaneció, Clara sintió otro tironén en su pecho. Lo que había descubierto podía abrir las puertas a algo más grande. ¿Qué nuevas verdades y secretos las esperaban en el futuro? No esperes más para ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque queremos saber qué piensas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.